Yibuti tiene menos habitantes que muchas grandes ciudades. No tiene una economía gigante, ni enormes reservas de petróleo, ni un gran ejército. Pero tiene algo que muchos países más grandes desearían tener: ubicación. Yibuti se encuentra junto al estrecho de Bab el-Mandeb, una puerta angosta entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén. De un lado tienes el Océano Índico, del otro lado tienes la ruta del Canal de Suez que conecta Asia, Europa, Medio Oriente y África. Cada año miles de barcos pasan por este corredor, transportando petróleo, gas, alimentos, autos, electrónicos, materias primas y contenedores llenos de mercancías que terminan en tiendas de todo el mundo. Así que cuando esta ruta se ralentiza, el mundo lo siente. Lo vimos claramente durante la reciente crisis en el estrecho de Hormuz. Ahora sabes lo importante que es la ubicación de Yibuti. Así que cuando la gente habla de Yibuti, en realidad no se refieren a su superficie terrestre, porque cubre solo unos 23.000 kilómetros cuadrados, lo que la hace más pequeña que muchas provincias, estados y regiones del mundo. Su población, de alrededor de 1.2 millones, también es pequeña en comparación con sus vecinos. Etiopía, justo al lado, tiene más de 120 millones de personas. Pero de lo que hablan es del acceso. Acceso al Mar Rojo, acceso a África Oriental, acceso a uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Acceso a Etiopía, un país sin salida al mar que depende en gran medida de los puertos de Yibuti para su comercio internacional. Y por eso China se interesó. China no vio a Yibuti como un pequeño mercado de alrededor de 1 millón de personas. Lo vio como una puerta de entrada. A través de esta puerta de entrada, las empresas chinas podían acceder a la economía de Etiopía, apoyar el comercio en toda África Oriental y fortalecer la posición de China cerca del Mar Rojo. Pero antes de que China llegara, Yibuti ya entendía el valor de su ubicación. Este país ha pasado décadas convirtiendo la geografía en influencia. No tiene la riqueza petrolera de Arabia Saudita, no tiene la población de Etiopía, no tiene el peso militar de Egipto, pero se encuentra junto a una ruta marítima que muchos países poderosos no pueden darse el lujo de ignorar. Por eso las potencias extranjeras han estado presentes ahí durante años. Francia mantuvo una fuerte presencia militar en Yibuti después de que el país obtuvo su independencia en 1977. Estados Unidos construyó después el Camp Lemonnier, su base militar permanente más importante en África. Japón también estableció ahí su primera base militar en el extranjero, principalmente para apoyar misiones antipiratería. Italia y otros países también desarrollaron una presencia. Así que cuando China entró en Yibuti, no entró en un espacio vacío, entró en uno de los lugares estratégicos más concurridos del mundo. Y eso nos dice algo importante: el valor de Yibuti nunca fue un secreto. Los países con intereses globales ya habían visto el mapa y entendido lo que este pequeño pedazo de tierra podía ofrecer. La razón es simple. Si quieres vigilar la entrada al Mar Rojo, Yibuti te da esa posición. Si quieres apoyar operaciones navales en el Golfo de Adén, te da esa posición. Si quieres responder a crisis en África Oriental, Yemen, la península arábiga o el Océano Índico, te da esa posición. Esto se volvió aún más importante en los años 2000, cuando la piratería cerca de Somalia se convirtió en un gran problema para el transporte marítimo internacional. Los barcos de carga, los petroleros y las embarcaciones comerciales que pasaban por el Golfo de Adén enfrentaban riesgos reales. Muchos países enviaron fuerzas navales a la zona para proteger la navegación. Yibuti se convirtió en un punto de apoyo natural para estas misiones porque tenía puertos, un aeropuerto y un gobierno estable en una región difícil. Así que Yibuti aprendió a convertir el acceso en ingresos. Pero aún había un límite de lo que podía hacer por sí solo. Necesitaba puertos modernos, necesitaba mejores conexiones de transporte, necesitaba mejores conexiones con Etiopía, necesitaba dinero, ingeniería y empresas dispuestas a construir grandes proyectos rápidamente. Aquí es donde China entró en la historia. China llegó en un momento en que Yibuti quería convertirse en algo más que un pequeño país de tránsito, quería convertirse en un centro logístico regional, y China necesitaba exactamente ese tipo de socio. Para la década de 2010, el comercio chino con África había crecido rápidamente. Las empresas chinas estaban construyendo carreteras, ferrocarriles, represas, puertos, zonas industriales y plantas de energía en todo el continente. China también tenía más ciudadanos trabajando en el extranjero, más carga moviéndose por aguas lejanas y más inversiones que proteger. Así que Yibuti y China tenían intereses en común. Yibuti quería infraestructura y atención global. China quería acceso, rutas comerciales y un punto de apoyo confiable cerca del Mar Rojo. El proyecto que impulsó a Yibuti a una nueva posición fue el puerto multipropósito Doraleh. Este puerto no fue una pequeña mejora a un viejo puerto, fue construido como un nuevo puerto de aguas profundas de gran importancia, diseñado para cambiar la manera en que Yibuti
manejaba la carga. En 2013, China Merchants Port compró una participación del 23.5% en Port de Djibouti S.A., la empresa detrás del principal sistema portuario de Djibouti. Esa acción le dio a un importante operador portuario chino una posición directa dentro de la economía marítima de Djibouti. Luego, en 2014, avanzó el proyecto del puerto multipropósito de Doraleh. La construcción transformó un gran sitio costero en un moderno centro de carga. Las empresas chinas desempeñaron un papel central, especialmente China State Construction Engineering Corporation. Esta no solo era una de las principales empresas constructoras de China, también estaba a cargo de uno de los proyectos portuarios más grandes que las compañías chinas habían asumido en el noreste de África en ese momento. El puerto se inauguró oficialmente el 24 de mayo de 2017. El puerto costó alrededor de $590 millones. Esa es una cantidad enorme para un país del tamaño de Djibouti. Pero la magnitud de la instalación también explica el costo. Doraleh se construyó con aproximadamente 1.200 metros de línea de muelle y 6 atracaderos. La profundidad del agua alcanza aproximadamente 15.3 metros, lo que permite que el puerto reciba embarcaciones grandes. También cuenta con alrededor de 690 hectáreas de terreno conectadas a actividades industriales y logísticas. Ese terreno es casi tan importante como el muelle. Un puerto no es solo el lugar donde atracan los barcos. El verdadero valor también proviene de lo que sucede detrás del muelle. Patios de carga, áreas de almacenamiento, procesamiento aduanal, movimiento de camiones, conexiones ferroviarias y servicios industriales. Doraleh fue construido para manejar muchos tipos de carga, no solo contenedores. Puede manejar carga a granel, carga suelta, vehículos, contenedores, granos, fertilizantes y carga general. Cuenta con equipo especializado para estos trabajos, incluyendo grúas pórtico para carga general, grúas para contenedores, bridge stackers y grúas pórtico montadas sobre rieles. El puerto también cuenta con decenas de miles de espacios para vehículos, lo que lo hace útil para el tráfico ro-ro, donde los autos y camiones suben y bajan rodando de los barcos. Por eso se le llama un puerto multipropósito. Una terminal de contenedores normal se enfoca principalmente en contenedores. Doraleh fue diseñado para hacer más que eso. La capacidad anual del puerto normalmente se indica en alrededor de 7 a 8 millones de toneladas, dependiendo de la fuente y de la forma en que se cuente la capacidad. También tiene capacidad de manejo de contenedores de cientos de miles de TEUs. Para Djibouti, eso significó más espacio para crecer y menos presión sobre las instalaciones portuarias más antiguas. Pero la parte más importante no era solo el equipo, era la conexión. Doraleh se conecta directamente con el ferrocarril Addis Abeba-Djibouti. Este ferrocarril conecta el puerto con la región capital de Etiopía y le da a la carga del interior una ruta más rápida hacia el mar. Esa conexión transformó a Doraleh de una instalación costera en la puerta de entrada de un corredor comercial. Este es el verdadero logro de construcción. China no solo ayudó a construir un puerto, también ayudó a crear un sistema donde los barcos podían descargar carga cerca del Mar Rojo, y esa carga podía luego moverse hacia el interior por ferrocarril hacia Etiopía. Eso cambió la economía del proyecto. El mercado propio de Djibouti es pequeño, así que un puerto de $590 millones tendría poco sentido si solo atendiera la demanda local. Pero Doraleh no solo sirve a Djibouti, también sirve a Etiopía. Y Etiopía es uno de los países más grandes de África por población. Eso significa que el puerto fue construido pensando en una zona de influencia mucho más grande. El puerto cambió la economía de Djibouti. Y luego, en 2017, China abrió su primera base de apoyo militar en el extranjero en Djibouti. Ese fue un momento importante porque durante décadas, China evitó la imagen de ser un país con bases militares fuera de sus fronteras. Se enfocó en el comercio, la manufactura, la infraestructura y el crecimiento interno. Construyó su influencia principalmente a través de la economía. Djibouti marcó una nueva etapa. Por primera vez, China tenía una instalación militar permanente en el extranjero y eligió uno de los lugares más estratégicos del planeta. Oficialmente, China describió la instalación de Djibouti como una base de apoyo logístico. Eso significa que estaba destinada a apoyar misiones de escolta naval chinas, operaciones de mantenimiento de la paz, misiones humanitarias, patrullas antipiratería y la protección de ciudadanos y empresas chinas en el extranjero. Y para ser justos, China tenía razones prácticas para construirla. Los barcos navales chinos ya habían operado en el Golfo de Adén durante años como parte de misiones antipiratería. Las empresas chinas estaban trabajando en toda África. Ciudadanos chinos vivían y trabajaban en países donde el conflicto o la inestabilidad podían crear peligro de repente. China también había evacuado a sus ciudadanos de países como Libia en 2011 y Yemen en 2015, y esas experiencias le mostraron a Pekín que el alcance económico global necesita apoyo global. Un país no puede enviar empresas, trabajadores y barcos por todo el mundo y luego depender completamente de otros países cuando algo sale mal. Así que, desde el punto de vista de China, una base en Djibouti resolvía un problema real. Le dio a los barcos chinos un lugar para repostar, reabastecerse, reparar equipos.
descansar a las tripulaciones y apoyar operaciones de larga distancia. También le dio a China un punto confiable cerca del Mar Rojo, el Golfo de Adén, el Océano Índico y África Oriental. Pero la ubicación hizo que todos prestaran atención. China no abrió esta base en un rincón tranquilo del mundo. La abrió cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, cerca de la zona portuaria de Doralé y a poca distancia de instalaciones militares extranjeras operadas por otras grandes potencias. Así que Yibuti se convirtió en uno de los pocos lugares donde varias grandes potencias están presentes en el mismo pequeño país, todas observando el mismo corredor estratégico. Por eso la base de China cambió el significado del puerto. Si Doralej hubiera sido solo un puerto comercial, a los países todavía les importaría. Pero cuando un sistema portuario respaldado por China se encuentra cerca de la primera base militar de ultramar de China, el proyecto empieza a verse mucho más estratégico. Eso no significa que el puerto y la base sean lo mismo. Tienen propósitos oficiales diferentes. Uno se encarga del comercio y la carga. El otro apoya la logística militar. Pero en la geopolítica moderna, la línea entre infraestructura comercial e infraestructura estratégica puede volverse borrosa. Un puerto de aguas profundas puede mover contenedores hoy y apoyar la logística naval mañana. Un ferrocarril puede transportar carga civil, pero también puede apoyar el suministro durante emergencias. Una zona logística puede servir a los comerciantes, pero también puede ayudar a organizar combustible, equipo y almacenamiento cerca de una instalación militar. Por eso los analistas suelen llamar a Yibuti un lugar de doble uso. Apoya el comercio normal, pero también tiene valor militar. La base de China también cambió la forma en que la gente veía el poder chino. Antes de Yibuti, muchos países veían a China principalmente como prestamista, constructora, exportadora y compradora de materias primas. Después de Yibuti, tuvieron que ver a China como un país dispuesto a colocar activos militares lejos de casa para proteger sus intereses. Ese es un nivel de poder diferente. Estados Unidos ha hecho esto durante décadas. Gran Bretaña, Francia, Rusia y otras potencias también tienen acceso militar en el extranjero en diferentes formas. El movimiento de China parecía novedoso principalmente porque Pekín había pasado mucho tiempo presentándose como un país que no seguía el antiguo modelo occidental de bases en el extranjero. Yibuti demostró que a medida que los intereses de China se expandían, sus necesidades de seguridad también cambiaban. Entonces, ¿qué opinas? ¿La presencia de China en Yibuti es una estrategia de desarrollo inteligente o el inicio de una nueva lucha de poder por el Mar Rojo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios abajo.